Para comenzar nuestro tema, debemos recordar que el término ácido nucleico es utilizado para describir unas moléculas específicas y grandes en la célula. En realidad, están hechas de cadenas de unidades de polímeros que se repiten. Los dos ácidos nucleicos más famosos de los que habrá oído hablar y hablaremos el día de hoy en estas diapositivas son el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos trabajan en la célula almacenando información, de lo cual hablaremos un poco más a fondo posteriormente. La célula codifica información como cuando se graba en una cinta o en un CD o en un DVD. En los ácidos nucleicos, así como la secuencia de moléculas en el polímero puede transmitir a hacer una proteína, decir, por favor, replícame o trasládame al núcleo. La otra parte, sorprendentemente, sobre los ácidos nucleicos es que son proteínas muy estables. Si usted piensa acerca de la necesidad de transmitir información genética de una célula a otra, le gustaría una molécula muy estable y que no se deshaga por sí sola. Y eso es una de las principales características de los ácidos nucleicos. El nombre de ácido nucleico proviene del hecho de cómo fueron descritos por primera vez, ya que en realidad tienen propiedades ácidas muy similares a los ácidos que nosotros conocemos. Y el término nucleico viene del hecho donde se aislaron por primera vez, en este caso el núcleo. Como todos sabemos o aprenderemos, ¿no bien? Ahí es donde el ADN, uno de los ácidos nucleicos, de los cuales estaremos hablando, se encuentra en mayor cantidad. Comenzar a hablar de nuestro tema, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son moléculas que contienen, almacenan y expresan la información genética de los organismos. Se destacan por ser lineares, poliméricas y por presentar una estructura formada por monómeros de nucleótidos. Existen dos tipos, como ya habíamos hablado. El ADN, el cual es el encargado de almacenar el material genético, entre otras funciones, esta es su principal función, y el ARN, responsable de la transferencia del material hacia las células. Ahora hablaremos sobre las características de los ácidos nucleicos. Entre sus principales características podemos destacar las siguientes. Como primer punto, se forman por la repetición de monómeros, que son pequeñas moléculas unidas por enlaces químicos. Y fueron descubiertos por Johann Friedrich Miescher en el año de 1869. Se clasifican en dos tipos, como ya lo habíamos hablado, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN, el ácido ribonucleico, y son encargados de transmitir y ejecutar la información genética de los organismos. Ahora proseguiremos a hablar de la estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están constituidos por nucleótidos que se generan a partir de la unión entre un grupo fosfato y una base nitrogenada y una pentosa. El grupo fosfato brinda el carácter ácido al ADN y al ARN. Las bases nitrogenadas poseen la información genética del individuo, son cíclicas, aromáticas y tienen la propiedad de ser insolubles en agua, lo que le permite generar las interacciones hidrófobas que otorgan al ADN la estructura tridimensional. La pentosa presenta dos tipos de azúcares, la ribosa, que se encuentra en el ARN, y la desoxirribosa, componente del ADN. De esta manera, la unión entre una base nitrogenada y una pentosa dará origen a los nucleósidos, y a la unión entre esta y el grupo fosfato generará el nucleótido que producirá el ácido nucleico. Ya entabladas la estructura, proseguiremos con las funciones de los ácidos nucleicos. Las funciones de los ácidos nucleicos. La función del ADN. Almacena información genética para la transmisión de una generación a otra mediante la división celular, o sea, meiosis o mitosis. Pero también tiene otras funciones, como la replicación, que es la capacidad de hacer copias de sí mismo, que permite la información genética se transfiere de una célula a las células hijas y de generación en generación. La codificación,
que es la parte de las proteínas adecuadas para cada célula, se realiza gracias a la información que provee el ADN. Esta es una función junta con la síntesis de proteínas. El metabolismo celular, en el cual intervienen en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Y por último, la mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. Ahora, las funciones del ARN intervienen durante la transmisión de la información del ADN y el comportamiento de las células, pero este se clasifica en ARNM mensajero, porta la información genética hacia el citoplasma para comenzar la síntesis de proteínas. Podemos decirle el chismoso, ya que es el que va pasando mensaje tras mensaje para realizar este proceso biológico. También tenemos al ARNT, o sea, el ARN de transferencia, el cual capta los aminoácidos del ARN mensajero y los lleva a los ribosomas. Una vez allí, coloca los aminoácidos en la posición adecuada según le haya indicado el ARNM. En este caso es como si mandaras un mensaje de WhatsApp diciendo nos vemos en tal ubicación, ahí te espero. El ARN mensajero les dice al ARN transmisor dónde tiene que dejar pues los aminoácidos. Y por último tenemos al ARN ribosómico. Por su nombre está ubicado en la ribosoma en mayor cantidad y su función es el empaquetamiento de las proteínas para finalizar la síntesis. Habiendo aclarado las características de los ácidos nucleicos, proseguiremos con la clasificación de estos mismos por el ADN o ácido desoxirribonucleico. Para comenzar, el ADN es una biomolécula de doble hélice, cuya estructura tridimensional fue descubierta por Watson y Crick en el año de 1953. Este se encuentra ubicada en el núcleo de las células eucariotas, específicamente dentro del cromosoma, con excepción de las células procariotas, cuyo ADN se encuentra disperso en el citoplasma y cuya forma es circular. Los segmentos de ADN portan los genes que poseen toda la información genética del individuo. Iremos con las funciones de los ácidos nucleicos. Las funciones de los ácidos nucleicos. La función del ADN. Almacena información genética para la transmisión de una generación a otra mediante la división celular, o sea, meiosis o mitosis. Pero también tiene otras funciones, como la replicación, que es la capacidad de hacer copias de sí mismo, que permite la información genética se transfiere de una célula a las células hijas y de generación en generación. La codificación, que es la parte de las proteínas adecuadas para cada célula, se realiza gracias a la información que provee el ADN. Esta es una función junta con la síntesis de proteínas. El metabolismo celular, en el cual interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Y por último, la mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. Ahora proseguiremos con el ARN o ácido ribonucleico. Esta es una biomolécula con una sola hélice que está presente en organismos eucariotos y procariotos y es aquel que se encarga de la síntesis de proteínas. En ocasiones, el ARN es el único material genético que presentan los virus. El ARN se divide en tres tipos, determinados por la función que ejercen y el lugar donde se ubican, pero de estos hablaremos más adelante. Ahora, las funciones del ARN intervienen durante la transmisión de la información del ADN y el comportamiento de las células, pero este se clasifica en ARNM mensajero, porta la información genética hacia el citoplasma para comenzar la síntesis de proteínas. Podemos decirle el chismoso, ya que es el que va pasando mensaje tras mensaje para realizar este proceso biológico. También tenemos al ARNT, o sea, el ARN de transferencia,
el cual capta los aminoácidos del ARN mensajero y los lleva a los ribosomas. Una vez allí, coloca los aminoácidos en la posición adecuada según le haya indicado el ARNM. En este caso es como si mandaras un mensaje de WhatsApp diciendo nos vemos en tal ubicación, ahí te espero. El ARN mensajero les dice al ARN transmisor dónde tiene que dejar pues los aminoácidos. Y por último tenemos al ARN ribosómico. Por su nombre está ubicado en la ribosoma en mayor cantidad y su función es el empaquetamiento de las proteínas para finalizar la síntesis.